Bienvenidos a un nuevo episodio de Sincronicidad y Conciencia Cósmica. En este canal, exploramos los misterios del universo y las enseñanzas más profundas sobre la espiritualidad y la existencia. Hoy, les presentamos un viaje fascinante a través del tiempo y el conocimiento oculto, basado en las reveladoras obras de Saint-Germain, un maestro ascendido de renombre. En este episodio, nos adentraremos en la historia de una civilización antigua cuya grandeza y caída están envueltas en un aura de sabiduría esotérica. Saint-Germain nos ofrece una visión única sobre el destino de este imperio y los secretos que dejó atrás, invitándonos a reflexionar sobre la responsabilidad de usar los dones divinos y el equilibrio entre lo humano y lo espiritual. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo para estar al día con nuestros próximos episodios. Al suscribirte, no solo apoyarás nuestro trabajo, sino que también te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras exploraciones profundas sobre sincronicidad y conciencia cósmica. Acompáñanos en esta reveladora travesía y descubre los secretos que el universo tiene reservados para ti. Capítulo 6. Ciudades enterradas de la Amazonía. Poco tiempo después, mientras trabajaba intensamente una noche, oí claramente la voz de Saint-Germain. «Prepárate», dijo, «esta noche a las 9 en punto, y vendré a buscarte». Estuve alerta en un instante, me apresuré en mi trabajo, me bañé y me preparé para una cena temprana. «Te traeré el alimento adecuado», explicó, así que esperé y entré en la meditación más profunda de la que podía ser consciente, reconociendo únicamente la manifestación perfecta de Dios. Puntualmente a las 9 en punto, apareció en mi habitación, vistiendo prendas de una sustancia metálica brillante que parecía hecha de acero bruñido, pero que se sentía como una combinación de seda muy suave y goma, extremadamente liviana. Toqué la hermosa y maravillosa tela y quedé tan fascinado que salí de mi cuerpo físico y no me di cuenta de ello, hasta que me di vuelta y lo vi acostado en la cama. Di un paso hacia un gran espejo en la puerta y vi que mis prendas eran exactamente como las de Saint-Germain. Me maravillé ante esto y no entendí por qué eran diferentes de las que estaban en mi habitación. Él vio esa pregunta en mi mente y me la respondió. Trata de comprender, hijo mío, que en la condición ascendida de vida somos siempre libres de usar la sustancia pura y universal para cualquier propósito que elijamos y de darle cualquier cualidad específica que deseemos para el requerimiento en cuestión. Si deseamos utilizar un material que sea imperecedero, imponemos esa cualidad a la sustancia pura y universal, y ella responde en consecuencia. Si deseamos que una forma se manifieste solo durante un periodo de tiempo definido, le damos a la sustancia de la que está compuesta esa cualidad u orden, y la forma se manifiesta en consecuencia. En el presente caso, vamos a pasar a través del agua, y la radiación del material de su vestimenta rodea su cuerpo más fino de tal manera que lo aísla de las cualidades y actividades naturales del elemento agua. Intenta pensar en este poder que está dentro de ti. Pon en práctica el gran mar de sustancia universal del que puedes extraer cantidades ilimitadas. Obedece, sin excepción, la dirección del pensamiento y registra cualquier cualidad que se le imponga mediante la actividad de la naturaleza sensible de la humanidad. La sustancia universal obedece a tu voluntad consciente en todo momento. Responde constantemente a los pensamientos y sentimientos de la humanidad, ya sea que se den cuenta o no. No hay instante en el que los humanos no estén dando a esta sustancia una cualidad u otra, y es solo a través del conocimiento de que el individuo tiene control y manipulación consciente de un mar ilimitado de ella que comienza a comprender las posibilidades de sus propios poderes creativos y las responsabilidades que recaen sobre él en el uso de su pensamiento y sentimiento. La humanidad, a través de los siglos, ha calificado la sustancia universal con perecibilidad y limitación, y los cuerpos que utiliza hoy en día están expresando esas características.
Toda la raza humana tiene tormentas de odio, ira, venganza, etc. dentro de sus sentimientos, y los 4 elementos, que han grabado esas cualidades, las devuelven al hombre a través del mundo de la naturaleza, como tormentas. La gente de la tierra tiene cataclismos de pensamiento y sentimiento, como resentimiento contra los demás, contra la injusticia, contra los lugares y las cosas, enviando consciente o inconscientemente el sentimiento de venganza. El gran mar de sustancia universal, sobre el cual se han grabado e impuesto estas cualidades, las expresa de regreso a su fuente, el individuo, por medio de los 4 elementos, como cataclismos, en la naturaleza. Estas actividades no son más que formas que tiene la naturaleza de purificarse y liberarse de la contaminación de los pensamientos y sentimientos humanos discordantes y de retornar a su condición prístina de pureza de Dios. En cada momento, cada individuo está recibiendo. Su mente y su cuerpo son la vida pura y perfecta de Dios. En cada momento, Él también está dando alguna clase de cualidad a la sustancia pura universal de Dios. Esta cualidad, Él solo crea y genera, y Él debe recibirla de vuelta en su mente y cuerpo, ya que todas las cosas en el universo se mueven en círculos y, por lo tanto, regresan a su fuente. Los maestros ascendidos han aprendido la ley del círculo, la ley del uno. Por lo tanto, imponemos a la sustancia pura universal únicamente la cualidad que deseamos utilizar para el trabajo especial en cuestión. Si deseamos que una manifestación se prolongue durante cierto tiempo, fijamos el tiempo, damos la orden, y la sustancia de la que está compuesta esa manifestación especial responde en consecuencia. En el caso de los registros del Roautitan y de ciertos retiros en todo el mundo, es necesario para nuestro trabajo que ciertas cosas se hagan imperecederas, para que se mantengan durante siglos. Decretamos esa cualidad en ellos, y ellos registran exactamente nuestro decreto, porque la naturaleza nunca miente. Ella es una registradora veraz de las cualidades que actúan sobre ella. Ella nos obedece, y también obedece al hombre, pero hay una cierta actividad dentro de ella que la humanidad ignora o se niega obstinadamente a reconocer. Por esta ignorancia y obstinación, paga, y paga, y paga continuamente, hasta que el yo personal individual aprende y reconoce. Esta, verdad eterna fundamental, es la ley del uno, la ley del amor, la ley de la armonía, la ley del círculo, la ley de la perfección. Cuando la humanidad realmente aprenda ese hecho y obedezca su decreto eterno, las discordias de la tierra y las actividades destructivas de los 4 elementos cesarán. Hay una fuerza autogeneradora y autopurificadora dentro de la naturaleza que surge y expulsa todo lo que está en desacuerdo con la ley del uno. Esta fuerza o energía es una actividad impulsora de adentro hacia afuera y es el poder único que se expande. Si se impone discordia sobre la sustancia pura universal, la energía electrónica queda temporalmente condenada dentro de ella. Cuando dicha energía acumulada alcanza cierta presión, se produce la expansión, rompiendo la discordia y la limitación. De este modo, la gran vida del uno, la esencia luminosa de la creación en siempre expansión, Dios en acción, domina todo lo que busca oponérsele y continúa su camino designado como el gobernante supremo del universo. Los maestros ascendidos de la luz saben esto y son uno con ese conocimiento. La humanidad puede saberlo y ser uno también, si tan solo lo desea. Está dentro de las capacidades y posibilidades de cada individuo, porque es el principio eterno innato, dentro de la vida autoconsciente. Los seres humanos somos vida autoconsciente. Este principio no tiene favoritos y todos pueden expresar su plenitud si realmente así lo desean. Dentro de la vida de cada ser humano está el poder por el cual puede expresar todo lo que los maestros ascendidos expresan en cada momento, si tan solo elige hacerlo. Toda vida contiene voluntad,
pero solo la vida autoconsciente es libre de determinar su propio curso de expresión. Por lo tanto, el individuo tiene libre elección de expresarse ya sea en el cuerpo humano limitado o en el cuerpo superhumano divino. Él es el que elige su propio campo de expresión. Él es el creador autodeterminante. Él ha querido y elegido vivir como vida autoconsciente. Cuando uno se individualiza dentro de la vida absoluta, que todo lo penetra, elige por su propia voluntad convertirse en un foco individual intensificado de inteligencia autoconsciente. Es el director consciente de sus actividades futuras. Así, una vez que ha hecho su elección, es el único que puede cumplir ese destino, que no es una circunstancia inflexible, sino un plan de perfección diseñado definitivamente. Es un plano que elige expresar en el reino de la forma y la acción. Así que, como ves, hijo mío, un ser humano puede en cualquier momento decidir elevarse por encima de sus cualidades o limitaciones humanas, y si da toda su vida, su energía, a esa determinación, tendrá éxito. Aquellos de nosotros que hemos elevado el cuerpo, lo hemos logrado. La ascensión al entregarlo todo al ser divino interior y, por lo tanto, expresa a través de nosotros sus cualidades perfectas, el plan divino de la vida. Venid, vámonos. Cuando iniciamos nuestro viaje, yo estaba consciente de que iba hacia el sur y el este. Pasamos por Salt Lake City, Nueva Orleans, el Golfo de México, las Islas Bahamas y luego llegamos a una franja plateada que supe que era un río. La seguimos hasta su desembocadura. Mientras avanzábamos, la voz de Dios dentro de mí dijo: es el Amazonas. Ahora, sean conscientes, instruyó Saint-Germain, de que el Dios en ustedes siempre está dirigiendo y es el maestro de cada situación. En ese mismo momento empezamos a descender y en un instante tocamos la superficie del agua. Parecía firme, como tierra sólida, bajo nuestros pies y experimenté una sensación de sorpresa ante el contacto. Me explicó además que podíamos sumergirnos en el agua tan bien como permanecer en la superficie, ya que las prendas que llevábamos irradiaban un aura protectora a una distancia considerable alrededor de nuestros cuerpos y contenían las condiciones que necesitábamos para explorar los estratos subterráneos de la Tierra y las cosas bajo el agua. Esto, continuó, se debe a lo que el mundo científico llamaría un campo de fuerza eléctrica alrededor de nuestros cuerpos, pero la fuerza electrónica con la que estas prendas están cargadas de una electricidad más alta y fina que la conocida en vuestro mundo físico. Algún día, incluso vuestros hombres de ciencia se toparán con ella y se darán cuenta de que siempre ha existido en la atmósfera, pero no han sabido cómo dirigirla y controlarla para el servicio de la humanidad. Es mucho más fácil dirigirla con la mente que con aparatos físicos de cualquier tipo, pero puede ser atraída y controlada por medios mecánicos. Lo que el mundo exterior conoce como electricidad no es más que una forma rudimentaria de la gran energía espiritual de la vida. Existe en toda la creación. A medida que el hombre eleva y mantiene su conciencia en contacto con su ser divino interno, se dará cuenta de las gigantescas posibilidades que ofrece el uso de este poder y fuerzas superiores. El servicio que le presta es infinito en el trabajo creativo que puede realizar en todas las fases de la actividad. Luego entramos en el agua y la atravesamos sin resistencia alguna. Me sobresalté un poco por la novedad de la experiencia, pero recordé al instante la advertencia de tener conciencia únicamente del Dios que está dentro de mí como el dueño de cada situación. En ese momento llegamos cerca de la orilla y pasamos por encima de muchos cocodrilos que nos vieron, pero no se inmutaron por nuestra presencia. Continuamos hacia el interior y llegamos a lo que parecía la cima de un monumento. Esta es la parte superior de un obelisco de 60 pies, explicó Saint-Germain. Solo hay unos 10 pies por encima. El obelisco está en el suelo.
Marcó el punto más alto de una ciudad importante que quedó sepultada durante el último cataclismo, cuando la Atlántida quedó sumergida. El obelisco está hecho de metal imperecedero y cubierto con jeroglíficos de ese periodo. Observe que son muy claros y seguirán siendo así debido a la indestructibilidad del metal. La ciudad se construyó originalmente a 10 millas del borde del río, pero en el momento en que quedó sumergida, la desembocadura del río se ensanchó muchas millas. Nos elevamos por encima de la tierra y avanzamos siguiendo el Amazonas hasta un punto situado a 56 grados de longitud oeste. Allí hicimos observaciones y luego nos dirigimos a un punto situado a 70 grados oeste. Saint-Germain explicó que allí se encontraba el lugar para realizar más observaciones e investigaciones. La sección que indicó abarcaba el Amazonas entre estos dos puntos y también dos de sus principales afluentes, los ríos Juruá y Madeira. Esta civilización, dijo Saint-Germain, se construyó durante el periodo comprendido entre 12 y 14 mil años atrás. La parte del país que nos interesa es la que se extiende desde donde el río Madeira desemboca en el Amazonas hasta un punto al oeste, donde el Amazonas toca Colombia y Perú. Hace 13.000 años, el Amazonas estaba encerrado entre grandes diques de piedra. Todo el país. A su alrededor se encontraba a una altitud de por lo menos 5.000 pies, y en lugar del clima tropical que tiene hoy, existía una temperatura semitropical durante todo el año. En gran parte de esta localidad, el país formaba una meseta. Cerca de la desembocadura del Amazonas había unas hermosas cataratas. La ciudad en la que se alzaba el obelisco estaba construida entre las cataratas y la costa del mar, a unas 10 millas al sur del río. En el río Orinoco, al norte, se podían encontrar grandes reptiles y animales feroces. Llegamos a un lugar cerca del río Madeira y Saint-Germain continuó. Este es el sitio de una ciudad antigua, la capital del imperio y el lugar más importante de la civilización de ese periodo. Allí, levantó la mano y se hizo tan claramente visible como lo es cualquier ciudad física hoy en día. Observen, explicó, cómo se construyó en una serie de círculos y las calles comerciales salen de su centro, como los radios del eje de una rueda. Los círculos exteriores eran paseos recreativos construidos cada 3 millas. Había 7 de ellos, lo que hacía que la ciudad tuviera 46 millas de diámetro, incluido el círculo central. De esta manera, las actividades comerciales no interferían con la belleza y la comodidad de los paseos. El círculo más interior tenía 4 millas de diámetro, y dentro de él se encontraban los edificios ejecutivos de todo el imperio. Las calles estaban todas bellamente pavimentadas y construidas de 18 pulgadas a 2 pies por debajo del nivel del suelo. Los edificios y terrenos circundantes se inundaban todas las mañanas y se limpiaban a fondo antes de que comenzaran las actividades del día. Observe la inusual magnificencia de los paseos de placer y la belleza de las plantas y flores que formaban las orillas a ambos lados. Una característica predominante de su diseño arquitectónico era que en el piso superior de casi todos los edificios, especialmente las residencias, se construyeron cúpulas ajustables. Estas se podían abrir o cerrar a voluntad, ya que estaban construidas en 4 secciones y dispuestas de manera que sirvieran para dormir o para entretenerse. Los días nunca eran incómodamente cálidos y por la noche el maravilloso aire fresco de las montañas llegaba con tanta regularidad como amanecía. Entramos en la capital, una enorme estructura de gran belleza. El interior estaba acabado en mármol color crema veteado de verde, y el suelo, hecho de una piedra verde musgo oscura que se parecía al jade en su textura, había sido colocado tan perfectamente que parecía casi de una sola pieza. Había grandes mesas en la rotonda, del mismo tipo de piedra verde que el suelo, pero de un tono más claro. Tenían pesados pedestales de bronce colocados a unos 3 pies de cada extremo.
Aquí, Saint-Germain volvió a extender su mano, y estábamos entre personas vivas que se movían por los edificios y los jardines. Contuve la respiración asombrado, porque vi una raza de gente de cabellos dorados, con una hermosa tez rosada y blanca. Los hombres medían de 6 pies y 2 a 6 pies y 4 pulgadas de altura, y las mujeres medían un promedio de 5 pies y 10 pulgadas. Sus ojos eran de un hermoso azul violeta, muy claros y brillantes, y expresaban una gran y serena inteligencia. Pasamos por una puerta a nuestra derecha y entramos en la sala del trono del emperador. Evidentemente era el día de su audiencia, ya que estaba recibiendo a invitados extranjeros y locales. Este era el emperador Casimiro Poseidón, explicó Saint-Germain. Él era verdaderamente Dios encarnado. Observe la bondadosa nobleza de su rostro y, sin embargo, el tremendo poder dentro de él. Él era y es un maestro ascendido, bendito y muy amado. Durante muchos siglos, su memoria se mantuvo viva en mitos y fábulas y la perfección de su reino se describió en poemas épicos, pero a medida que el tiempo pasa a la eternidad, el recuerdo de tan grandes logros se desvanece y a menudo es olvidado por las generaciones sucesivas. Casimiro Poseidón era un soberano magnífico en todos los aspectos. Medía 6 pies y 4 pulgadas de altura, estaba bien formado y era recto como una flecha. Cuando se ponía de pie, se elevaba por encima de los que lo rodeaban y la atmósfera misma parecía cargada de maestría. Su cabello dorado era espeso y le llegaba hasta los hombros. La túnica real estaba hecha de un material que parecía terciopelo de seda de color violeta con ribetes de oro y debajo llevaba una prenda ajustada de suave color dorado. Su corona era una sencilla banda de oro con un inmenso diamante en el centro de la frente. Estas personas, dijo Saint-Germain, estaban en contacto directo con todas las partes del mundo a través de una maravillosa navegación aérea que había sido creada para su uso. Toda la luz, el calor y la energía se obtenían directamente de la atmósfera. La Atlántida, durante este periodo, se encontraba en un maravilloso estado de progreso, porque había sido gobernada y le habían mostrado el camino a la perfección varios maestros ascendidos que aparecían de tiempo en tiempo y gobernaban para la elevación espiritual de la gente. Una y otra vez, a lo largo de los siglos, cada vez que ha surgido una gran civilización, se ha fundado en principios espirituales en el principio y ha mantenido la obediencia a esas leyes de vida durante el tiempo de su ascenso. Sin embargo, en el momento en que cualquier gobierno o el propio pueblo comienza a desviarse hacia formas laxas, de modo que la injusticia y el uso impuro de la vida se convierten en hábitos, ya sea de los funcionarios o del pueblo, comienza la desintegración y continúa hasta que regresan a las leyes fundamentales de equilibrio y pureza o son aniquilados por su propia discordia, para que el equilibrio pueda restablecerse y se dé un nuevo comienzo. Casimir Poseidón era un descendiente directo de los poderosos maestros gobernantes ascendidos de la Atlántida. De hecho, la civilización que él gobernaba era un niño de la cultura y los logros de la Atlántida. Su ciudad capital era famosa en todo el mundo por su magnificencia y belleza. Mientras se muestran los distritos rurales, observe el método por el cual se transportan los objetos, pues la energía que utilizaban estas personas se generaba en una caja parecida a un instrumento, de 2 pies cuadrados y 3 pies de largo, unida al mecanismo del instrumento en uso. El suministro de agua de los arroyos estaba bajo control y también se utilizaba su energía. No hubo necesidad de ninguna organización policial o militar debido al método por el cual se le recordaba a la gente, la ley, y el maravilloso poder sustentador que se irradiaba, permitiéndoles obedecerla. Al este del parque se alzaba un edificio magnífico. Nos acercamos a él. Sobre la entrada se leía, el templo viviente de Dios para el hombre.
Entramos y lo encontramos mucho más grande por dentro de lo que parecía desde fuera. Debía tener capacidad para al menos 10.000 personas. En el centro de este inmenso templo se alzaba un pedestal de unos 60 centímetros de lado por 60 de alto, hecho de una sustancia blanca lechosa autoluminosa que emitía una luz blanca con un toque rosado. Sobre él se alzaba un globo de cristal de 60 centímetros de diámetro hecho de algún tipo de sustancia que contenía una suave luz blanca autoluminosa en su interior suave y, sin embargo, tan intensamente luminoso que todo el edificio estaba brillantemente iluminado. Esa esfera, comentó Saint-Germain, estaba hecha de un material precipitado que encierra un foco intenso de luz. Fue extraída y colocada en el templo en ese periodo por uno de los grandes maestros cósmicos como una actividad sustentadora y dadora de vida para el pueblo. Continuamente emitían no solo la luz, sino también una energía y un poder que estabilizaban sus actividades y el imperio. La esfera de luz fue enfocada por el gran ser y el edificio que se erigió a su alrededor después. Era, en realidad, un foco precipitado y una actividad concentrada de la presencia suprema de Dios. El gran maestro cósmico, que la estableció, aparecía una vez al mes junto a la luz y proclamaba la ley de Dios, la ley del gobierno y la ley del hombre. De ese modo, decretó el camino divino de vida y fue el foco de la actividad crística para la gente de esa era. En ese momento, Saint-Germain extendió su mano nuevamente y las imágenes vivientes y habladas de este gran ser pasaron ante nosotros. Es absolutamente imposible describir con palabras la gloria de esa presencia. Solo puedo decir que él era verdaderamente el Hijo de Dios en perfecta expresión. En un momento, escuché al gran maestro cósmico proclamando la ley a la gente. El registro y la majestad de su presencia y su decreto están grabados a fuego en mi memoria por la eternidad, tan claramente permanecen en mi conciencia. Te entrego su decreto, tal como todavía está ante mí. Amados hijos del único poderoso Dios, ¿no sabéis que la vida que estáis usando proviene de la única presencia suprema, eternamente pura, santa y perfecta? Si hacéis algo que estropee la belleza y la perfección de esa única vida, os estaréis separando de los dones de vuestro Dios. Vuestra vida es la joya sagrada del amor de vuestro Dios, la fuente de los secretos del universo. Tu Dios te confía la luz de su propio corazón. Cuídala, adórala y deja que se expanda siempre hacia una luz mayor y una gloria mayor. Tu vida es la perla de gran precio. Tú eres el guardián de la riqueza de Dios. Asegúrate de usarla solo para Él y recuerda que has recibido la luz de la vida, por cuyo uso deberás rendir cuentas. La vida es un círculo continuo, el principio sobre el cual se construye tu ciudad. Si creas aquello que es como tú, fuente, y conoces su amor y paz dentro de ti, si utilizas tus poderes de creación solo para bendecir, entonces, a medida que te muevas alrededor de tu círculo de existencia, conocerás la alegría de la vida, y a ella se le agregará una alegría mayor. Si no creas como tú, fuente, tu mal regresará a ti, con más de su tipo. Tú solo eliges tu destino, y solo tú eres responsable ante tu Dios por el uso que haces de la vida, tu ser. Nadie puede escapar de la gran ley. Hace mucho tiempo que proclamo esta ley de la vida. La ley de tú mismo, tú eres para ti mismo, porque siempre puedes llegar a tu Dios, si deseas la perfección de la vida. No vengo siempre, como ahora, para sostener tus pies extraviados en el sendero de la verdad, ni para recordarte tu luz eterna, colocada en la cima de una montaña para guiarte. En un día muy distante, hablaré dentro del corazón del hombre, y si amas la vida, me llamarás, habitando en muchos seres. Que esto no te confunda, hijos míos. Si quieres conocerme a mí,
la luz, tendrás que buscarme, encontrarme, y, habiéndola encontrado, habitar siempre dentro de mí. En ese día, el Padre, Madre, Hijo, serán uno en el corazón del hombre. El Hijo es por siempre la puerta, el camino hacia Dios. En tu mente y en tu corazón está mi luz, recordándote siempre mi presencia, porque en el tiempo por venir, yo estaré presente solo en esa luz. Entonces, yo seré sabiduría en tu mente para gobernar el amor en tu corazón, para que puedas ser lleno con la paz de la vida única, Dios. Tu cuerpo no es más que el instrumento de tu alma, y en tu alma debe fluir mi luz, o perecerás. Mi luz, en tu mente está, el camino, hacia el corazón de toda luz. Solo por mi luz en ti, puedes expandir la luz en cada célula de tu ser hacia un ser cada vez mayor. En tu garganta está mi luz, que es tu poder para hablar mis palabras. A través de ellas, siempre ilumino, protejo y perfecciono a mis hijos. Las palabras que no cumplen esta triple misión no son mis palabras y solo pueden traer miseria cuando se las pronuncia. Medita en mi luz en tu mente, en tu corazón, y verás dentro de todas las cosas, sabrás todas las cosas y harás todas las cosas. Entonces aquello que no es mío nunca podrá confundirte. Pronuncio estas palabras ahora, y quedarán grabadas en las tablas de la tierra y en la memoria de sus hijos. En el lejano día del que hablo, uno de los hijos de Dios recibirá estas palabras mías y las difundirá para bendecir al mundo. En ese momento, cuando hayas recibido plenamente mi presencia, y la estés permitiendo siempre actuar en tu vida y en tu mundo, descubrirás que las células del cuerpo que ocupas entonces se vuelven brillantes con mi luz, y te darás cuenta de que puedes continuar hacia ese cuerpo eterno de luz, la túnica sin costuras de Cristo. Entonces y solo entonces, te liberarás de la rueda del renacimiento. Habiendo recorrido tu largo viaje a través de la experiencia humana y habiendo cumplido con la ley de causa y efecto, trascenderás todas las condiciones gobernadas por la ley y la verdad. Te habrás convertido en la ley, todo amor, el único, punto. Tal es el cuerpo eterno ascendido de Cristo, dijo Saint Germain volviéndose hacia mí, en el cual uno es capaz de manejar el cetro del dominio y ser libre. Hijo mío, incluso ahora puedes ascender a la luz del uno, porque la luz está en tu mente, la luz está en tu corazón, y si permaneces en ella firmemente, puedes elevar y elevarás tu cuerpo físico de limitación a tu puro cuerpo eterno de luz, eternamente joven y libre, trascendiendo el tiempo, el lugar y el espacio. Tu ser glorioso siempre está esperándote. Entra en su luz y recibe paz eterna y descanso en acción. No necesita preparación. Tiene todo poder. Entra plenamente en el abrazo de tu ser de luz y en ese momento, incluso hoy, tu cuerpo actual podrá ascender. Cuando terminó de hablar, las imágenes cesaron. Avanzamos un poco más y nos detuvimos en un lugar donde había una gran piedra plana en el suelo. Cuando Saint Germain concentró su poder sobre ella, la piedra se levantó de la tierra y se hizo a un lado, revelando una abertura con escalones que conducían hacia abajo. Descendimos unos 40 pies y llegamos a una puerta sellada. Pasó rápidamente su mano sobre la puerta, abriéndola y revelando ciertos jeroglíficos. Centren su atención en esta escritura, instruyó. Así lo hice y vi claramente en la puerta que tenía delante las palabras, el templo viviente de Dios para el hombre. Allí, frente a mí, estaba la puerta física que habíamos visto hacía poco tiempo en las imágenes vivientes. La puerta se abrió y entramos en una habitación bajo una de las pequeñas cúpulas construidas en cada esquina. En ella había una gran cantidad de cajas de metal de unos 60 centímetros de largo, 14 pulgadas de ancho y 15 centímetros de profundidad.
Saint-Germain abrió una y vi que contenían láminas de oro en las que se habían escrito con un punzón los registros de esa civilización. Me di cuenta de que debía haber habitaciones que habían sido selladas y preservadas debajo de cada una de las 4 pequeñas cúpulas y que la gran cúpula central había sido construida sobre la esfera de luz. Encontramos un pasaje secreto que conectaba las 4 pequeñas habitaciones, pasamos a la segunda de ellas y vimos los contenedores llenos de joyas pertenecientes al templo. La tercera sala contenía adornos de oro y joyas, el sillón del trono y otras sillas de oro. El sillón del trono era un ejemplo sorprendente de la magnífica artesanía del orfebre. El respaldo tenía la forma de una concha que formaba un dosel sobre la cabeza del gobernante y de sus lados colgaban cortinas doradas hechas de pequeños eslabones dorados que formaban cada uno un 8. Estas cortinas estaban sujetadas al sillón y creaban un efecto delicado y extremadamente elegante. En el centro de la habitación había una mesa de unos 14 pies de largo y 4 pies de ancho hecha de jade auténtico que descansaba sobre un pedestal de bronce dorado. Cerca de ella había 14 sillas de jade, cuyos pies estaban rematados con oro, los asientos curvados y los respaldos bellamente tallados. Encima del respaldo de cada silla, como si estuviera montando guardia, descansaba un hermoso fénix hecho de oro, con los ojos engastados con diamantes amarillos. Este diseño simbolizaba la inmortalidad del alma y el ser divino perfeccionado en el que cada individuo se convierte a medida que se eleva a través del fuego del sufrimiento, de las cenizas de su creación humana. La cuarta sala contenía 7 tipos diferentes de cajas de energía, como yo las llamaba, que recibían y transmitían la fuerza extraída del universal para la iluminación, la calefacción y la propulsión. Los registros mostraban que estas personas estaban en contacto con todas las partes del mundo a través de maravillosas naves aéreas. Después de esta civilización vino otra conocida como los Pirua, y después de ellos los Incas, ambas con una duración de miles de años. Poco antes de que la ciudad que acabamos de describir fuera sepultada, alcanzó la cima de su gloria y el gran maestro cósmico, que había traído la luz que la había desarrollado y sostenido, apareció por última vez en ese imperio. Vino a advertirles del desastre inminente y habría salvado a sus habitantes si le hubieran hecho caso. El gran maestro cósmico había predicho el cataclismo que arrastraría al imperio al olvido antes de que transcurrieran 5 años y anunció que sería su última aparición entre ellos. Aquellos que deseaban salvarse recibieron instrucciones precisas para abandonar la región y se les indicó un destino seguro, advirtiéndoles que el evento final sería repentino y completo. Al concluir su profecía, el cuerpo del maestro desapareció rápidamente de la vista y para la consternación de la gente, el pedestal y el globo de cristal que contenía la luz eterna también desaparecieron. Durante un tiempo, la población se perturbó por el anuncio de los eventos que se avecinaban, pero después de un año sin que ocurriera nada, el recuerdo de su presencia se desvaneció, dando lugar a dudas sobre el cumplimiento de su decreto. El emperador, junto con aquellos más avanzados espiritualmente, abandonó el reino y se dirigió a una región en la parte occidental de los Estados Unidos, donde se mantuvieron a salvo hasta que ocurrió el cambio. Sin embargo, la mayoría de la población que permaneció allí se volvió escéptica con el tiempo. 2 años después, un individuo más agresivo intentó asumir el papel de emperador. Cuando el verdadero emperador dejó el reino, selló el palacio y el templo donde se había mantenido la luz. El aspirante a emperador intentó forzar la entrada al templo sellado y murió en el intento. Al final del 5.º año, al mediodía del día previsto, el sol se oscureció y un terror intenso llenó la atmósfera. Al caer la noche, terremotos devastadores sacudieron la tierra, destruyendo los edificios en un caos total. La tierra, que ahora es Sudamérica,
perdió su equilibrio y se desplazó hacia el este, sumergiendo toda la costa oriental unos 40 metros. Este desplazamiento continuó durante varios años hasta que la Tierra se estabilizó a unos 20 metros de su posición original, donde permanece actualmente. Este cataclismo provocó la expansión del Amazonas. Antes del evento, el río tenía 18 millas de ancho, era más profundo que hoy y navegable de punta a punta, fluyendo desde lo que hoy es el lago Titicaca en Perú hasta el Océano Atlántico. En tiempos anteriores, un canal había sido construido desde el Pacífico hasta el lago Titicaca y al conectarse con el Amazonas, formaba una vía fluvial entre los dos océanos. El continente se conocía como Meru en ese tiempo, un nombre otorgado en honor a un gran maestro cósmico cuyo foco principal de actividad era el lago Titicaca. El nombre Amazonas significa destructor de barcos, un término que ha perdurado a lo largo de los siglos desde el período cataclísmico. El desplazamiento de todo el continente suramericano ayuda a explicar muchas características de su costa occidental que los geólogos y científicos aún no han podido explicar con sus datos actuales. Los grandes cataclismos de la naturaleza, al cubrir con su velo cósmico civilizaciones de espléndidos logros, dejan solo fragmentos de ellas a medida que el tiempo avanza hacia la eternidad. Aunque el mundo exterior puede dudar de esta verdad, los registros de esa civilización, que ahora descansan en el Royal Teton, algún día servirán como prueba de su existencia y los logros de esa era anterior. Mientras se me mostraban estos eventos dramáticos, me preguntaba cómo una civilización tan maravillosa y perfecta podría hundirse debido a un cataclismo. Saint-Germain tocó una de las rocas. Se movió a un lado y vimos un tramo de 20 escalones de metal que conducían hacia abajo. Bajamos por ellos y llegamos a una puerta de metal. Pasamos por ella. Bajamos 20 escalones más y nos encontramos ante una enorme puerta de bronce sellada. Se inclinó hacia la derecha y abrió una abertura cuadrada en la que había tapas de metal como las de un órgano. Apretó dos de ellas, la gran masa se abrió lentamente y nos encontramos en una habitación inmensa, con todo tal como había sido en ese tiempo lejano. Se había utilizado como sala de exposición de inventos, etc., a la que el público tenía acceso. Todos los accesorios estaban hechos de metal, combinados con lo que parecía un vidrio opalescente. Esto, dijo Saint-Germain, se hizo mediante un proceso de fusión que combinaba ciertos metales con vidrio de tal manera que el metal se volvía tan fuerte como el acero e imperecedero. Un hombre de la época actual estuvo muy cerca de descubrir el mismo proceso, pues tenía todos los elementos menos uno, y eso lo habría hecho imperecedero. Toda la habitación estaba revestida con el mismo metal peculiar y de ella salían 3 enormes puertas. Saint-Germain se dirigió a una caja de botones, presionó 3 de ellos y todas las puertas se abrieron a la vez. Entramos en la primera y encontramos un pasaje largo y angosto, más parecido a una bóveda que a una habitación. Estaba revestido de contenedores llenos de discos de oro del tamaño de un diamante. Estampado con la cabeza del emperador y una inscripción que decía, la bendición de Dios para el hombre. Al entrar por la segunda puerta encontramos contenedores similares llenos de joyas en bruto de todo tipo. En la tercera habitación, los contenedores eran planos y contenían finas láminas de oro en las que estaban escritas las fórmulas y los procesos secretos utilizados en ese periodo. Entre ellos, dijo Saint-Germain, hay muchas fórmulas y procesos que no se utilizaban en aquella época anterior y que se pondrán en práctica en la época actual. Volvió a la caja de las paradas y presionó otra. Se abrió una cuarta puerta, que yo no había notado antes. Esta conducía a un túnel o pasadizo arqueado que conectaba el tesoro con la casa de la moneda. Debía tener al menos un cuarto de milla de largo, y en el otro extremo entramos en una enorme sala.
Era la parte principal de la Casa de la Moneda y estaba llena de un laberinto de maquinaria de una construcción maravillosa. Entre muchas cosas que vi, había máquinas que se utilizaban para estampar el oro y cortar y pulir las joyas. Simplemente fascinaban a uno, tan perfecto era su funcionamiento. Allí, Saint-Germain me mostró un ejemplar de vidrio maleable, transparente como el cristal. En esta habitación había grandes cantidades de pepitas de oro nativo, polvo de oro, y lingotes de oro, que pesaban entre 8 y 10 libras cada uno. Me quedé sin palabras ante tal increíble cantidad de riqueza en un solo lugar, y Saint-Germain, sabiendo cómo me sentía, comentó: es absolutamente imposible que cantidades de riqueza como las que veis ante vosotros sean entregadas a la masa de la humanidad, porque el egoísmo dentro del mundo comercial en la actualidad hace que sea el colmo de la locura permitir que la humanidad desperdicie más dones de la naturaleza. Dios y la naturaleza derraman sus riquezas profusamente sobre la tierra, para uso y bendición de las almas que encarnan aquí, pero el egoísmo y el afán de poder dentro de los sentimientos de la humanidad les hacen olvidar el camino superior de vida y provocan la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Los pocos que se elevan para controlar a la masa deben tener la inteligencia para saber que lo que ayuda a la masa ayuda más al individuo, pero si se niegan a reconocer esta ley, se produce la autodestrucción, provocada por su propio egoísmo. El egoísmo y el sentimiento de poder para controlar a los demás ciegan la razón y embotan la percepción de la mente externa ante sus propios peligros, y esos individuos se precipitan a la ruina en todos los casos. Ruina espiritual, mental, moral y física, que se extiende muchas veces a la tercera y cuarta encarnación siguientes. Solo cuando la humanidad salga del fango de su propio egoísmo y lujuria, en todas sus formas, se podrá confiar a los seres humanos con todo lo que Dios y la naturaleza, manténganse preparados para el uso correcto. Pero cualquier individuo, a medida que se limpie de su propio egoísmo y lujuria, puede tener el uso más completo de todas estas riquezas cuando las use armoniosamente y para la bendición de los demás. Los individuos pueden prepararse para ser custodios de estos dones, porque en la era que ya ha comenzado, solo tendrán uso ilimitado de la riqueza aquellos que se hayan hecho dignos de ser guardianes y dispensadores confiables de este tesoro. Dios y la naturaleza proporcionan estos dones para que el hombre los use correctamente, y solo el uso correcto es la condición para que puedan recibirse. Saint-Germain cruzó las manos sobre el pecho y continuó: Dios poderoso, entra tan firmemente en los corazones de tus hijos, que ellos solo te quieran a ti, y entonces a nadie le faltará ninguno de tus grandes dones. Selló todo tal como lo habíamos encontrado y regresamos a mi cuerpo, al que volví a ingresar rápidamente. Me dio nuevamente la copa de cristal llena de sustancia viva y dijo: mi amado hijo, serás una ayuda muy valiosa y que Dios te bendiga siempre. Con esa bendición, hizo una reverencia y se fue.